El programa Memorias que Perduran tiene previsto para hoy una conversación con Celsa Soria Galvarro. Celsa es periodista, ícono en el canal 11 Televisión Universitaria, además jefe de prensa, aunque ahora está trabajando en Radio San Simón, la emisora de la carrera de Comunicación Social. Celsa, gracias por haber aceptado esta entrevista y el saludo inicial para Memorias que Perduran. Bueno, licenciado Constantino Rojas, para mí un grato placer el haber sido invitada a este segmento, a este espacio especial denominado Memorias que Perduran. Efectivamente, mi nombre es María Celsa Soria Galvarro, por parte de padre, y Urey por parte de madre. En consecuencia, sí, como lo decía el licenciado, estoy actualmente trabajando en Radio San Simón, un promedio de 8 meses exactamente, después de haber trabajado 34 años en televisión universitaria a cargo de Los Hechos. ¿Cómo se definiría María Celsa Soria Galvarro Urey? Como una persona sencilla, poco interesada, no materialista y con modestia aparte, muy humana. ¿Dónde nace Celsa? En Cochabamba, en el Cercado. Soy hija de la señora Isabel Urey, de procedencia totoreña por parte de sus padres, y también hija de Germán Soria Galvarro, mi padre nacido en Sucre. En Sucre. En Sucre. Ajá. ¿Y qué recuerdos tiene Celsa de su infancia? Muchas travesuras como niña. Vengo de una familia de 7 hijos, soy la 4ª hija y definitivamente la más apasionada por eso que se llama comunicación social. ¿Dónde transcurre la formación escolar? Bueno, hice escuela básica en la escuela Cobija, de primero a 5º curso. Posteriormente estudié en el Liceo de Señoritas Sara Ugarte, bajo la dirección de la directora Sara Orruel de Verdugués, quien ha implantado o ha dejado muchos valores humanos en mi persona. Y posteriormente hice el curso medio en el Liceo de Señoritas Bolivia. Llegué a ser protagonista principal en este establecimiento educativo, ya que me lancé al mundo del arte, al mundo de la poesía, el teatro. Presenté un recital con fondo histórico dirigida por el profesor Augusto Villarruel en la Casa de la Cultura. En una entrevista que hice a Rolando Gamarra, él se refiere a Celsa Soria Galvarro precisamente en el Liceo Bolivia. En efecto, el profesor, yo lo llamo profesor, es periodista, destacado periodista en Cochabamba, Rolando Gamarra. Efectivamente, él es uno de los que, si se puede decir, me descubrió en el arte de la comunicación, porque en principio, y creo que siempre he sido más que periodista, más he sido locutora, por este regalo de Dios que tengo como voz. Es una voz natural que la obtuve desde los 13 años de edad. En el Liceo de Señoritas Sara Ugarte, el profesor Rolando Gamarra era muy activo y hacía las horas cívicas. En esa época recuerdo yo que era demasiado activista e incluso llegué a ocupar el cargo de presidenta del colegio del Liceo de Señoritas Bolivia. En eso, cuando hubo una hora cívica, recuerdo muy bien, el profesor me escuchó declamar, recitar en ese entonces, y posteriormente se me acercó y me dijo: Celsa, me dijo, usted tiene un tono de voz muy, muy agradable. Creo que usted es una persona adecuada para hacer locución. Yo le escuché y bueno, no le tomé muy en cuenta. En ese entonces tenía para mis 14, 15 años. Pero pasa el tiempo y uno de esos días, antes hice grabaciones con William Block, a invitación de William Block, en Radio Nacional, en la entonces Radio Nacional, y posteriormente empecé a hacer trabajos
trabajos de arte en el teatro. Y efectivamente se presentó un momento de necesidad, si es válido el término, donde yo ya tenía que trabajar. Y escucho un comunicado en la radio, y como es definitivamente el destino, la vida, es que en Radio Litoral lanzan el comunicado que dice: se necesita con suma urgencia una persona para locución. No importa que no tenga estudios. ¿Vale? Yo me apersoné y me dieron el trabajo. Tenía 17 años de edad y estaba todavía en Radio Litoral. Y tenía todavía estudiando en el Liceo de Señoritas Bolivia. Entonces, bueno. Posteriormente llaman a un casting en Canal 11, Televisión Universitaria. Y también me presento. Estaba como gerente el señor Grover Arzabe. Me presento, me hacen la prueba y efectivamente sirvo como presentadora. Pero era un casting para conseguir una presentadora de programa musical. Pero el gerente de ese entonces, Grover Arzabe, me dice: para programa musical no va ese tono de voz, pero ¿qué te gustaría hacer? Y a mí me nace decir: leer noticias. Entonces me maquillaron, me arreglaron, me pusieron en pantalla y bueno, por la juventud que tenía, 17 años, sí, me acomodé muy bien en ese puesto, tanto así que tuve el cargo durante 20 años leyendo el noticiero Los Hechos. ¿Cómo fueron los inicios en el Canal 11? Interesantes, muy bonitos, con mucha amistad por parte de los entonces trabajadores. Bueno, muchos ya no están, todavía hay algunos que quedan, pero siempre había la predisposición de enseñarme. Yo agradezco mucho a esas personas. Estaban entre ellos Ada Salas, estaba Eli Marín, estaba el licenciado Lacerna, Carlos Lacerna, periodista. Sí. Pasé por muchos jefes. Estaba don Carlos Rebollo, periodista, y posteriormente estuve también con otros directores. Día que pasaba era día que aprendía más y más. Y como vuelvo a insistir, es que más que periodista yo fui locutora, y creo que voy a morir siendo locutora porque es algo que me apasiona hacer. Me apasiona mucho poder usar este don de Dios para poder hablar con mi pueblo. ¿Qué recuerdos tiene Celsa del Canal 11? A ver, un recuerdo que me quedó marcado es cuando hubo el golpe de Estado en la última dictadura de García Meza. Fuimos intervenidos en el canal universitario por los golpistas. Vinieron paramilitares con armas, y recuerdo que tomó el rectorado un militar, Juan Vera Antesana. Juan Vera Antesana, que fue rector además. Que fue rector, en efecto. Bueno, estuve yo muy pocos días porque, bueno, como es de irónica la vida, estaba un señor Torrico de jefe de personal. Y el 5 de mayo, que se celebra el día de aniversario del canal universitario, se hizo un champán de honor, y en ese champán estaba Celsa. Y este director de trabajo se acercó y al oído me dijo: pórtate condescendiente con el coronel Vera, porque caso contrario, quien más perderá serás tú. Ups. Bueno, mi madre me había enseñado que debía cuidarme y, bueno, entendí el mensaje. Sin embargo, por la juventud que tenía y la inocencia, fue que no me porté pues condescendiente con el coronel Vera. Tal es así que al día siguiente me llegó el memorándum de despido de la universidad. Sin embargo, yo me fui del canal universitario diciendo algo muy importante y muy sabio, creo, en ese entonces. Me voy por la puerta grande y volveré por la misma puerta. Y efectivamente regresé por esa puerta grande porque volvió la democracia durante el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo. Asumió el cargo de gerente don Ramón Rocha Monroy, el licenciado Monroy, y me hizo buscar. Me llamó nuevamente para que pueda yo ser quien dé a conocer las noticias a través de Los Hechos. En aquel tiempo, el Canal 11 prácticamente era el único canal en Cochabamba.
En al efecto. margen del Canal 7, pero Sí. ¿qué tal la llegada? Era fabuloso porque de pronto, como que ahora me doy cuenta, es que sin querer me había convertido en una estrella, ¿no? Y Celsa Soria Galvarro era la imagen de televisión universitaria y era la morena que aparecía en las pantallas presentando las noticias, y Canal 11 Televisión Universitaria efectivamente era el primer canal local que sacaba novedades como El Bien Amado, El Chavo del Ocho y bueno, otras producciones que encantaron a la población. Estamos hablando de los finales de la década del 70. Más o menos, aproximadamente, sí. El Bien Amado, una novela brasilera. Sí. Prácticamente nadie se perdía. No, porque como era el único canal, todos estaban pegados a la pantalla para ver qué venía después en su accionar de don Odorico Paraguazú, ¿no? El alcalde de ese entonces, que había construido un cementerio a donde no llegaba ni un solo difunto. ¿No? Fue interesante, sí, lo del Odorico Paraguazú. Los hechos. ¿Qué tal el noticiero Los Hechos? Bueno, el noticiero Los Hechos, como dije en un principio, pasó por la dirección de muchos jefes de prensa. Y por azares de la vida, Celsa Soria Galvarro se queda como encargada de prensa, no así como jefa de prensa. Porque si bien he estado 34 años en televisión universitaria, unos 18 de los mismos debo haberme hecho cargo, porque no había personal para que se haga cargo, y bueno, por la pasión que tengo, agarré como responsable o encargada sin salario. No me pagaron un centavo por ser encargada o responsable. Yo asumí ese cargo con la plena convicción de que sí se podía hacer, después de haber estado como mi jefe de prensa, Iván Canelas, el actual gobernador. Iván Canelas estuvo también en Canal 11. Sí, uno de mis maestros también. Él fue el último jefe de prensa en la era de Celsa Soria Galvarro. Ya. ¿Qué otros periodistas o jefes de prensa recuerda? Bueno, estuvieron don Simón Figueroa. Ah, Simón, claro. Sí. También estuvo Edwin Mayón. Posteriormente, bueno, creo que son los que recuerdo. Carlos Lacerna, don Carlos Rebollo, posteriormente Edwin Mayón, luego estuvo Simón Figueroa e Iván Canelas. ¿Qué ha significado ser parte del departamento de prensa? Mucho, porque a través del trabajo en prensa he podido percibir que definitivamente se puede hacer el bien, se puede ayudar a progresar a nuestra región, se puede definitivamente, sin mucho teatro, mejorar las cosas. Lo que ha provocado el hecho de que Celsa Soria Galvarro esté en televisión universitaria ha hecho que concluya mis estudios en el nivel primario y posteriormente llegue a pisar aulas universitarias. Algo muy importante para mí, porque esto me ha permitido cambiar de actitud y efectivamente poder hacer mejor mi trabajo. Además de hacer locución, hacer prensa, ¿cuáles son los otros hobbies que tiene Celsa Soria? Los primeros hobbies que he tenido siempre han sido la declamación. He participado muchas veces en muchos festivales en el entonces Colegio Mayor Rocha, en festivales nacionales. Y más de una vez he ganado premios, primero, segundo, tercer lugar. En consecuencia, siempre ha sido mi pasión la poesía, la declamación. Posteriormente le he agarrado gusto al teatro. He hecho teatro con Nelson Peñaranda Bach. Gané premio en el 8º Festival Julio Travesí. Tengo muchos trofeos en casa, medallas. Y bueno, fui forjada por el profesor Augusto Villarruel, quien estando en el colegio me instruyó que aprenda un promedio de 24 poemas con fondo histórico
sobre la vida de don Simón Bolívar. Y lo hice. Y fue todo un éxito. Y bueno, también presentamos un café concert que duró un mes. También presentamos teatro con Antonio Sánchez Carranza en el Teatro Achá. Tuvimos una temporada muy interesante y bueno, son artes que he estado haciendo durante toda mi vida, pero hoy por hoy solamente me dedico al tema de la comunicación. No me sobra el tiempo, me sobra el tiempo, pero sin embargo tengo invitaciones para que pueda nuevamente subir a las tablas del teatro. Ajá. ¿Qué ha pasado con el teatro? Bueno, la última obra que presentamos en el Teatro Achá fue Los Invasores. Y precisamente bajo la dirección, si mal no recuerdo, del doctor Antonio Sánchez Carranza. Esta obra me llegó a impactar de tal forma que lamentablemente en esa época que presentábamos la obra fui asaltada. Me robaron la mochila, si es válido el término, y me llevé un shock muy, muy fuerte. Yo creo que eso ha hecho que me aleje un poco del teatro, pero sin embargo nunca es tarde, veré la forma de hacerlo nuevamente. Sí. Hablando de logros de su carrera ya profesional, de locutora, de periodista, ¿qué logros habría que destacar? Yo creo que los logros más importantes que tengo que destacar y debo destacar para que conozca la población en general es que he logrado, bueno, soy madre de 2 hijas y he logrado sacar a las 2 hijas profesionales. Con el trabajo que tengo, a Dios gracias, me ha permitido pagarles el estudio a mis hijas, quienes han elegido el área de la medicina, de la salud. Tengo una hija mayor que es médico y tengo una hija menor que es dentista. Esos son mis grandes logros. Y bueno, hace un mes viene a ser también un logro mío. Soy abuelita, tengo un nieto varón de mi hija mayor, por lo cual estoy muy, muy contenta. Qué bueno, qué bueno. ¿Verdad? Le doy gracias a Dios, a la divina providencia, porque de pronto cuando uno se esfuerza llega el premio por añadidura. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de ser locutora, de ser periodista, pero además de ser responsable, jefe de prensa? Es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad con uno mismo, aparte de lo que vaya a ser lo económico y todo lo demás. Porque en carne propia he visto que manejar grupos humanos no es nada fácil. Y peor aún cuando estos grupos humanos no son remunerados. Y en muchas oportunidades a mí me ha dado mucha pena ingresar en eso que se llama la explotación. Y creo que no está bien. A los trabajadores de la prensa se les paga muy mal. No se reconoce el esfuerzo que hacen. El tiempo que regalan a los medios de comunicación social. En consecuencia, creo que amerita que esto se reformule. Actualmente yo estoy como secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba. Todos se preguntarán ¿por qué Celsa? Bueno, Celsa fue elegida en un congreso departamental de trabajadores de la prensa de Cochabamba y por votación he sido elegida como secretaria ejecutiva. Estamos atravesando por difíciles momentos los periodistas, vuelvo a reiterar, pero no es nada imposible, no es difícil hacer este trabajo y sobre todo cuando te apasionas, cuando te gusta hacer esto que se llama comunicar a la gente lo que necesita saber. Quizás convendría saber, Celsa, ¿cómo es la jornada de una mujer periodista? Bueno, que el público sepa. Bueno, la mujer periodista no tiene horario. Por lo menos eso es lo que he experimentado durante los 33, 34 años que he tenido de vigencia en televisión universitaria. Actualmente trabajando en Radio San Simón, estoy haciendo lo que me encanta, lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho amor, porque sigo informando.
pero en televisión universitaria yo las veo a mis dos hijas y no recuerdo cómo es y cuándo es que ellas crecieron. Pero sin embargo, ahí está, las hijas son de bien, vuelvo a insistir, son profesionales y son de San Simón, con mucho orgullo. Y bueno, el horario, no hay horario. Cuando uno trabaja en medios de comunicación social y cuando es joven, más aún, y cuando le apasiona, peor aún, yo vivía en televisión universitaria. Tanto así que durante 12 años no había sacado vacación. Y me doy la vuelta y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no saqué vacación? Pero es que eso ocurre cuando uno se apasiona por algo que hace, ¿no? Ahora, ¿qué habría que destacar de televisión universitaria? Ya sea de antes, de ahora. Yo creo que de televisión universitaria hay que destacar todo porque es nuestro canal universitario, es el canal de la institución. Televisión universitaria, si bien está con una nueva faceta, actualmente está con el trabajo de muchos jóvenes estudiantes, porque así lo ha decidido su autoridad superior. Yo creo que lo que hay que destacar de televisión universitaria es de que en sus primeros tiempos ha tenido pues televisión universitaria su propia producción. Actualmente, y lo digo de frente, televisión universitaria es una transmisora de programas enlatados o pirateados de otros canales. Por favor, sacamos a veces programas del Medio Oriente. Mostramos en programas recetas del Medio Oriente y eso va contra nuestra cultura. Yo creo que se debería reformular, muy bien lo dijo el señor rector en el acto de aniversario recientemente el 5 de mayo, en el cual he sido reconocida por tener años de trabajo en este medio de comunicación social. Muy bien lo dijo el señor rector y la señora vicerrectora, que es una gran necesidad el hacer producción propia. Y entiendo que las autoridades superiores darán el presupuesto económico correspondiente para que esto ocurra. Licenciado Constantino Rojas debe recordar que cuando Canal Universitario salía al aire hace muchos años, hacía su producción propia. Recordemos esta película que se hizo de Socavones de Angustia. Sí. Recordemos que se han locado varios espacios, se ha contratado gente, se ha pagado, se ha sacado varios capítulos. La pregunta es, ¿dónde está Socavones de Angustia? ¿Por qué no nuevamente se reproduce? Sería saludable. Y también ver la posibilidad de comprar seguramente producción nacional, como La Cruel Martina, ¿no? Bueno, ahora, ¿en qué circunstancias deja el canal y va a Radio San Simón? Es muy curioso. Un día de esos yo siempre llegaba al canal con muchas ansias de trabajar, pero un día de esos me mandan con la administradora a comunicarme que debía ir a personal. No recibí memorándum alguno, no se me dijo usted queda o se la traspasa a otro cargo, no. Y fue disposición del actual gerente. Él tomó esa decisión, ignoro por qué lo hizo, porque creo que todo lo que he hecho durante estos 34 años ha sido trabajar. Jamás he ido en contra de la institución, toda mi vida me he entregado desde muy joven, desde los 17 años. Estoy orgullosa de haberlo hecho y seguiré haciéndolo hasta que las fuerzas me duren. Y ahora, ¿cuál es el trabajo que está desarrollando en Radio San Simón? Bueno, afortunadamente llegué a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tras conversaciones que se tuvo con el jefe de personal. Habían hecho, y con el entonces licenciado Fuentes, habían hecho el estudio correspondiente de mi caso para que yo vaya a ocupar un cargo similar o parecido al que cumplía en televisión universitaria. Y el lugar que encontraron fue Radio San Simón, que se difunde a través de la frecuencia 102.4, frecuencia modulada. Radio San Simón es una radio fantástica,
porque de pronto retorné a mi antiguo tiempo y le agarré un gusto muy, muy especial. Estoy haciendo el trabajo actualmente de noticias. Saco un programa de 2:30 a 3 que se llama Entre Noticias. Noticias netamente locales, siempre con corte social de ayuda al prójimo, y bueno, trato de evadir un poco el tema de la política, que ya creo que satura en todos los medios de comunicación social. Y bueno, estoy trabajando sola, hago la cobertura de noticias, la edición de noticias y la difusión, conducción, con locución y todo lo demás. Saco estos 30 minutos y posteriormente saco la noticia de la hora, que se emite hasta las 9 de la noche. ¿Y cómo ha encontrado Radio San Simón? Si hago comparación con otras radios de Cochabamba, yo conozco muchas radios, estuve en Radio CBA, en Radio Litoral, en Radio Nacional, conozco Radio Centro. Creo que es una hermosa radio. Está muy bien edificada, si es válido el término, pero hay preocupaciones sentidas en lo que se llama la radio, porque entiendo que en el terreno que está la radio actualmente funcionando es un terreno que le pertenece a la Facultad de Ciencias y Tecnología, y bueno, hay temor de que tal vez cualquier momento nos manden a desocupar este espacio. Sin embargo, la radio como tal está trabajando muy bien. Yo observo cómo los jóvenes estudiantes de la carrera de comunicación social se entusiasman, hacen sus programas y está con una infraestructura adecuada, hermosa, porque tiene sus cubículos especiales como para una radio profesional. Es una radio que está estructurada sobre la base de los estudiantes. Es una fábula. Y ahí yo creo que está la diferencia con las otras radios que hay en el entorno, ¿verdad? Así es. Y efectivamente he recabado algo de información estando en Radio San Simón, y sé que durante la gestión del licenciado Constantino Rojas se ha edificado esta radio. Y bueno, debo decirlo, y bueno, ha ido mejorando poco a poco, pero es de verdad un medio de comunicación espectacular, me gusta mucho, y vuelvo a insistir, ojalá que con el pasar de los meses nos den un nuevo terreno para poder instalar la radio, y la radio que se quede ahí para siempre, ¿verdad? Para servir a la población. Así es. Ahora, de aquí para adelante, ¿cuáles son los retos, cuáles son los desafíos para Celsa Soria Galván? Bueno, en mi eterno corretear por las calles para hacer las coberturas de prensa, siempre escucho invitaciones que me hacen para poder ir a alguna dirección, pero política naturalmente. Sin embargo, no es mi inclinación. Yo creo que voy a continuar haciendo lo que sé hacer y continuaré al servicio de mi pueblo. Sobre el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, ¿cuáles son los retos, los desafíos en un contexto en que es desfavorable para el periodista? Bien, de principio estamos con un terrible problema, y es válida la oportunidad para decirlo. Ocurre que nos han quitado el inmueble, la alcaldía nos ha quitado el inmueble que estaba en comodato, y actualmente estamos en un proceso judicial en contra del ejecutivo de la alcaldía por incumplimiento de deberes, porque nos han dejado sin sede. Tenemos 65 años de vida como Sindicato de Trabajadores de la Prensa, y bueno, actualmente puedo decir, estamos sesionando en las calles porque no tenemos espacio. Los desafíos más importantes son recuperar nuevamente esto, porque lo que se nos dio en comodato es el terreno. La alcaldía nos dio el terreno, pero ese edificio que queda en la Calancha es construido por los periodistas. Ha sido construido ladrillo a ladrillo por los periodistas de Cochabamba. En consecuencia, además que hoy por hoy, con las leyes del presidente Evo Morales, hay artículos, hay leyes
que dicen que a sindicatos no se les puede quitar eso que se denomina comodatos. Bueno, estamos en proceso y esperamos recuperar, es un reto recuperar este inmueble para poder continuar trabajando. Y posteriormente queremos ver la forma de conseguir el tema de seguridad de salud para compañeros afiliados. También queremos ver la forma de consolidar un plan de vivienda para muchos compañeros que no tienen viviendas. Y reactivar, ¿no?, esto que se llama bono de seguro de vida por parte del gobierno. Si bien está en papeles, el mismo no se efectiviza. No. Entonces tenemos muchos desafíos, tenemos mucho por trabajar y bueno, Dios que nos dé las fuerzas para hacerlo. Bueno, Celsa, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y por haber además compartido esta semblanza de vida. Sus palabras finales. Sin duda alguna, un espacio especial que abre la posibilidad para que nosotros, los que somos personas, podamos hablar con ustedes y contarles con el corazón abierto todo lo que sentimos. Y eso es una fábula, esto de la comunicación, la nueva tecnología es definitivamente una fábula. Porque aunque ustedes no lo crean, quien les habla hace entrevistas en las calles actualmente, después de haber agarrado equipos gigantes como una Betacam, una VHC para hacer una Umatic, hacer entrevistas. Hoy por hoy, quien les habla hace las entrevistas en las calles con un celular. Y sí es posible hacer todo gracias a la nueva tecnología que nos rodea y bueno, debemos usarla para bien. Yo quiero felicitarle, licenciado Constantino Rojas, y además me voy no sin antes decirles algo. Aquí el licenciado Constantino Rojas ha sido mi mentor, mi docente en la Universidad Católica en la materia de radiodifusión. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Celsa habla tan bien? Es que también he tenido la academia en esa parte, en radiodifusión, y por lo cual estoy muy contenta, muy feliz, licenciado, de estar en su programa y que no sea la primera ni la última vez. Yo estaré siempre dispuesta, ahora que sé que tienen este espacio, cuando haya la necesidad de buscarles para que podamos divulgar a más población esto que se llama comunicación social. Así es. Muchísimas gracias, Celsa. Un placer, sí. Ha sido un gusto. Amigos de Memorias que Perduran, ustedes han sido testigos y han escuchado una semblanza de María Celsa Soria Galván Urey. Se inició en el ámbito de la comunicación social estando prácticamente en el colegio, en el liceo, Bolivia. Y a partir de ahí empezó a desarrollar sus aptitudes, desarrollar la locución y luego pasar al Canal 11 a televisión universitaria, leer las noticias, hacerse periodista, hacer reportajes, hacer entrevistas, siempre en el afán de servir a la comunidad. Una apasionada de la comunicación. Esa es la característica que habría que destacar de María Celsa Soria Galván Urey. Amigos, con ustedes será hasta la próxima.